Bien, perfecto. Bueno, no sé si quieren antes de arrancar balanza de pagos, si tienen alguna duda de los temas que vimos hasta ahora de la segunda parte, que quieran comentar o ver antes de arrancar el tema nuevo. No, profe, yo por ahora no. Van entendiendo todo divino. No, por ahí todavía no han Bueno, tenido menos tiempo dinero, lo demás. O sea, como no vimos la práctica, por ahí todavía. Pero después lo Claro, demás está bien. bárbaro. Sí, yo creo que como por ahí son temas un poco más complejos, pero quedaron menos cantidad de tema, por ahí les conviene entre el material de lectura y las clases y demás. Balanza de pagos, que en general es un tema que les cuesta bastante. Yo voy a tratar de ir despacito, priorizando como lo más importante, y por supuesto que me interrumpen lo que quieran volver a ver, pero por ahí yo creo que si hacemos hincapié en un par de cuestiones fundamentales, no deberían tener demasiados inconvenientes. Pero bueno, por ahí es como mucha información junta y a veces no es como tan sencillo. Pero bueno, hay unas cuestiones que yo les voy a ir marcando a lo largo de la clase para que presten especial atención. Bueno, entonces arrancamos. Bueno, lo más importante que tienen que tener en cuenta con este tema balanza de pagos es qué es la balanza de pagos y de qué es lo que vamos a estar hablando. La balanza de pagos es un registro sistemático de todas las transacciones económicas que realiza un país con el resto del mundo en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? O sea que las registraciones que vamos a ver ahora involucran a un país con el resto del mundo, ¿sí? No vamos a ver operaciones, digamos, bueno, vamos a ver algunos conceptos importantes, porque cuando decimos un país con el resto del mundo, en definitiva en un país hay empresas, hay personas que interactúan con el resto del mundo y hay algunas particularidades, ¿sí? Pero vamos a registrar únicamente aquellas operaciones entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. O sea que operaciones que se realicen entre residentes de un mismo país, o por supuesto menos entre residentes de otros países, no las vamos a registrar en nuestra balanza de pagos, ¿sí? Solamente operaciones que involucren a un residente con un no residente, ¿sí? Sea persona física o persona jurídica. Bueno, ahí yo ya me adelanté a la estructura, entonces bueno, o sea, lo importante es este concepto, ¿sí? La definición de la balanza de pagos. Otro concepto fundamental que les mencioné un poquito recién es el concepto de residencia, porque a veces queda muy ambiguo, operaciones de un país, del resto del mundo, y es como que a veces falta un poco de claridad para precisar cuáles vamos a registrar y cuáles no. Para eso el concepto de residencia es clave. Nosotros básicamente las operaciones que realiza un país es a través de las personas o de las empresas, ¿sí? Que serían personas jurídicas, ¿sí? Entonces, vamos a definir cuál es el concepto de residencia que vamos a tomar. Y el concepto de residencia, por ejemplo, en el caso de las personas, no tiene que ver con su nacionalidad, ¿sí? No nos interesa la nacionalidad de las personas, sino que esa persona, independientemente de que sea argentina o sea de nacionalidad extranjera, tenga su centro principal de actividad económica en el país. En general, en personas físicas se considera que cuando la intención es permanecer más de un año en el país, ya se considera residente. Entonces, por ejemplo, si hay no sé, por ejemplo, un brasilero que está residiendo en nuestro país hace 5 años, o sea que tiene una casa propia o alquila una casa, trabaja acá y demás, esa persona, a los efectos de la balanza de pagos, se considera un residente nacional. Entonces, toda operación que esa persona realice con un no residente, la vamos a registrar en la balanza de pagos, ¿sí? Lo mismo al revés, si un argentino se va a vivir a España con la intención de radicarse, de permanecer allí, después, bueno, volverá o no, pero si la intención es la permanencia y en este momento tiene su centro principal de actividad en el exterior, es considerado a los efectos de la balanza de pagos como un no residente. Entonces, si después envía dólares a sus familiares, por ejemplo,
lo vamos a registrar en nuestra balanza de pagos, porque es una operación entre un no residente y residentes del país. Entonces, eso es fundamental. Y en el caso de empresas, el mismo sentido, ¿sí? Que la empresa, no importa si el origen del capital de la empresa es nacional o extranjero, cuando la empresa tiene su centro principal de actividad económica en el país, se considera residente. Un ejemplo por ahí para graficar esto es, vieron que en Buenos Aires hay un montón de McDonald's, ¿sí? Entonces, obviamente McDonald's es una multinacional y la casa matriz claramente no es local. Pero esos establecimientos que hay en capital, que contratan mano de obra local, que pagan el alquiler de un local, la luz, vienen los proveedores, contratan personal de limpieza o lo que fuera, se da en nuestro territorio, dentro de las fronteras del país. Entonces, se consideran residentes. Entonces, ustedes en el ejercicio tienen las sucursales de McDonald's del país, remiten utilidades a su casa matriz que queda en Estados Unidos por tantos dólares, es una operación que la tenemos que registrar, ¿sí? Porque es una operación entre estas sucursales que se consideran residentes a los efectos de la balanza de pagos y una empresa no residente. Eso ténganlo bien en cuenta. Y así, de la misma manera, ustedes pueden tener, creo que en la guía hay algunas así, pero pueden tener en el examen, dentro de todas las transacciones que se realizaron en un año, por ahí pueden tener alguna operación que es entre residentes. No sé, este brasilero que hace 5 años que reside en el país, saca un préstamo en el Banco Santander Río, sucursal Junín. Y esa operación no la registran, porque es una operación entre residentes. Listo, crucecita, no corresponde a registración en balanza de pagos. Lo mismo si se les da alguna operación entre no residentes. Que siempre tengan bien en claro como el ABC. Si corresponde, después vemos a ver cómo lo registramos. Bueno, por supuesto que la unidad monetaria de registración en esta balanza de pagos de cada una de estas transacciones económicas va a ser el dólar, ¿sí? La moneda extranjera, digamos, que se toma como parámetro para todas las operaciones que realiza el país con el resto del mundo. El método de registración, bueno, es la partida doble, ¿sí? Vamos a ver que cada operación va a tener una contrapartida, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle con algunos ejemplos de registración. Y el principio básico de contabilización es el devengado, ¿sí? Esto es importante, porque por ejemplo hay un rubro importante en la balanza de pagos, que son utilidades y dividendos. Entonces puede suceder el caso de que se devengan utilidades y dividendos por 5 millones de dólares, por ejemplo. Pero por un problema de, no sé, por X causa, no son remitidas al exterior, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Ustedes dicen, bueno, listo, como no se remiten, entonces no las registro. Y uno cuando está haciendo un análisis y compara las balanzas de pagos de diferentes países, puede malinterpretar el resultado, porque por ahí no hay nada, pero no porque no hubiera habido utilidades, sino porque por una cuestión de dificultad en la remisión de las divisas o lo que fuera, no se envían. Entonces vamos a registrarla por el devengado, entonces se van a registrar esos 5 millones. Después vamos a ver en qué difiere la contrapartida, porque si realmente las envía, van en un lugar, y si no las envía, las adeuda o se reinvierten o pasa alguna otra cuestión, va en otro lado de la balanza de pagos, ¿sí? Pero siempre el principio básico de contabilización es por el método de devengado. Bueno, la estructura, digamos, de la balanza de pagos tiene como 2 cuentas fundamentales, la cuenta corriente y la cuenta capital y financiera. Por ahí van a ver en algunos libros que está como separada la cuenta capital y la cuenta financiera, o incluso si se fijan por ahí la balanza de pagos en la página del INDEC, van a ver como muchas más cosas, pero bueno, la esencia es esta y es como los fines académicos para no hacerles más lío de lo que ya es este tema.
Entonces tenemos por un lado la cuenta corriente, por otro lado la cuenta capital y financiera, que ahora vamos a ver cómo se componen. Después tenemos una partida de ajuste que no forma parte ni de la cuenta corriente ni de la cuenta capital y financiera, que es esto que les marqué acá, errores y omisiones. Y por último tenemos la variación de reservas internacionales. Ahora vamos a ver cada cosa, ¿sí? ¿Por qué aparece esta partida de ajuste que a veces como que la tienden a sumar en cuenta capital y financiera y es como una partida aparte? Porque hay operaciones que se registran tal cual, pero hay otro tipo de operaciones que se estiman. Por ejemplo, un rubro importante que está dentro de la balanza de servicios son los gastos de turismo que realizan argentinos que vacacionan en el exterior o viceversa. Entonces no se le pone un chip a cada turista argentino que sale a ver cuánto exactamente gastó en el exterior, o lo mismo a los que vienen. Entonces, por lo general, por ejemplo, no sé, cada argentino que va a España o Europa, por ejemplo, se estima que gasta $100 por día, un ejemplo, ¿sí? Entonces hay muchos ítems que se estiman, o algo que por ahí, por H o por B, no quedó bien contabilizado, y como vamos a ver que el saldo de la balanza de pagos global va a ser igual a 0, a veces va a surgir esta partida de errores u omisiones. Que en el caso nuestro, que vamos a tener 10 operaciones a registrar, no deberíamos tener esta partida, pero en la realidad existe. Bueno, dentro de la cuenta corriente tenemos 4 rubros, ¿sí? La cuenta corriente se compone del saldo de la balanza mercancías o balanza bienes, el saldo de la balanza servicios, el saldo de rentas y el saldo de otras rentas. Siempre todas estas operaciones entre el país y el resto del mundo. Dentro de la balanza mercancías o la balanza bienes, vamos a contabilizar las exportaciones e importaciones de bienes. Exportaciones de bienes es venta de bienes del país hacia el exterior. E importaciones de bienes es compra de bienes del país al resto del mundo. Le compramos, no sé, un tractor, un mini componente, o cualquier tipo de bien. Cereales, vendemos cereales al resto del mundo, compramos. Eso sería, en la balanza mercancía sería todo lo que son bienes. La balanza servicios es muy parecida a la balanza mercancías, pero acá solamente vamos a contabilizar exportaciones e importaciones de servicios. ¿Qué contabilizamos dentro de la balanza servicios? Gastos de transporte, gastos de turismo. Yo por ahí soy reiterativa, pero siempre entre el país y el resto del mundo. Gastos en telecomunicaciones, todo lo que sea servicios, lo contabilizamos dentro de esta balanza. Dentro de rentas, del rubro rentas, tenemos por un lado rentas de la inversión, y el saldo de rentas de la inversión se compone básicamente del saldo de intereses más el saldo de utilidades y dividendos. Dentro de intereses, nosotros por supuesto, y lo mismo con utilidades y dividendos, vamos a tener pagados o cobrados, o sea, cedidos, perdidos, o pagados o ganados, ¿sí? Recuerden el método del devengado que ponemos acá, pero vamos a tener un flujo de intereses a nuestro favor y un flujo de intereses, digamos, a favor del resto del mundo. De ahí que el signo del subrubro intereses puede ser positivo, negativo o nulo. Lo mismo que utilidades y dividendos. Y siempre reflejándolo por el total que se haya devengado, independientemente si esos intereses se terminaron cancelando en efectivo, o si se adeudan, o si se pacta alguna otra cuestión, ¿sí? Y después tenemos otras rentas que no sean producto, digamos, de capital, o sea, intereses, o de una inversión en algún activo extranjero. Cualquier otra renta que no sea intereses y utilidades y dividendos, la ponemos acá. Podría ser el caso, por ejemplo, de, no sé, viene un profesor de una universidad extranjera a dar una clase a la UNOVA, ¿sí? Entonces la UNOVA le paga
$1.500 de honorarios, ¿sí? A ese profesor. Entonces, eso sería otra renta, porque no es ni un interés ni una utilidad de dividendo, es otra renta, que la vamos a registrar con signo negativo, porque el país la está erogando, ¿sí? Y obviamente en la balanza de pagos del país de este profesor va a estar como otra renta con signo positivo, ¿sí? Porque ingresan divisas extranjeras del resto del mundo a ese país. Y el cuarto y último rubro de la cuenta corriente son las transacciones o transferencias unilaterales. También lo pueden encontrar como transferencias corrientes. La particularidad que tiene este último punto es que son transacciones económicas sin contrapartida. Fíjense que hasta acá las que fuimos analizando es yo vendo un bien al exterior y me pagan en moneda extranjera, o se me genera un derecho a cobrar, lo mismo si vendo, lo mismo si me voy a vacacionar a Brasil, hago un gasto en un hotel, pero bueno, recibo un servicio. Lo mismo, si recibo, tengo que pagar un interés al resto del mundo, es porque me prestaron un capital. Si recibo o tengo que abonar utilidades y dividendos, es porque se realizó una inversión. Si el profesor cobra un honorario, es porque prestó un servicio de dar determinada clase. En cambio, con las transacciones unilaterales no hay contrapartida. Y el ejemplo típico de este rubro es una donación. Por ejemplo, no sé, nuestro país donó a las víctimas de un huracán en no sé dónde, tanto, bueno, se dona eso, ¿sí? No hay como una contrapartida de que se reciba algo a cambio. Y el otro ejemplo típico es, por ejemplo, un jubilado que trabajó toda su vida, por ejemplo, en nuestro país, y decide irse a vivir a otro país. Entonces, esa jubilación que el gobierno argentino le abona, sería en el periodo para el que estamos así computando la balanza de pagos, sería una transacción unilateral, porque en ese periodo se abona esa jubilación y en ese mismo periodo no hay contraprestación, si bien lo hubo en periodos anteriores o lo que fuera, ¿sí? Nosotros elaboramos una balanza de pagos para un determinado año, un determinado trimestre, un determinado semestre, ¿sí? Y obviamente de la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes tenemos el saldo de la balanza de mercancías, servicios lo mismo, es la diferencia entre exportaciones e importaciones de servicio, bueno, rentas es la sumatoria de rentas de la inversión y otras rentas. Entonces cuando yo sumo el saldo de balanza mercancías, más el saldo de balanza servicios, más el saldo de rentas, más el saldo de transacciones unilaterales, obtengo el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Vamos bien, hasta acá estoy hablando mucho. No me pueden ni tomar un sorbo de mate. Sí, se entendió, profe. Bien, algo acá que quiero que presten mucha atención, que va a ser clave. Yo les voy a dar como tips para que ustedes, vamos a ver igual ejemplos en un ratito, pero con este tip, ustedes ya cuando veamos qué transacción económica, es como que ya se van a orientar a ver a dónde lo ponemos, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que registrar alguna operación que se vincula con estas operaciones de cuenta corriente, por ejemplo, una exportación de bienes, el devengamiento de intereses de deuda externa, pero algo relacionado con una operación de cuenta corriente, vamos a registrar en cuenta corriente con signo positivo aquellas transacciones que impliquen o signifiquen un ingreso de divisas al país. No importa si efectivamente ingresan o no, pero si esa operación implica o significa una entrada de divisas a nuestro país, signo positivo. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a ver, yo les digo, por ejemplo, se exportan cereales a China por $500.000, ¿sí? Entonces, esa operación ustedes saben que es una exportación de bienes, ¿sí? Nuestro país vende cereales, una empresa, digamos, productores agropecuarios del país, a empresa o si vamos a poner una empresa de China, perfecto. Residente, no residente, esos 500.000. Esos 500.000, ¿les parece que van con signo positivo o con signo negativo? Esos $500.000.
Con signo Positivo. negativo. Vamos a suponer que nosotros nos ponemos de acuerdo entre nosotros, alquilamos unas hectáreas, cosechamos, nos viene una cosecha espectacular y nos surge una posibilidad de exportar, vamos a suponer que hicimos soja, a China. Por eso, negativo, porque está saliendo del país. Sale Pero mercancía entra en un realidad, futuro entra ingreso. dinero, pero lo que nosotros estamos acá viendo es la mercancía. Perfecto, Entonces, igual, negativo. o sea, ¿No? a ver, está genial que lo piensen, digamos, pero ustedes piénsenlo así. Yo, ¿qué les dije recién el tip? Esto está buenísimo porque es lo que después les pasa que en el examen se hacen un matete bárbaro. Por eso es genial que surja ahora y que no se olviden. Fíjense que yo les di un tip. Pues yo les podría decir, las exportaciones van con tal signo, las importaciones, pero después a veces se mezcla. Entonces, ¿yo qué les dije? Toda operación que implique o signifique un ingreso de divisas al país, signo positivo. Bueno, y por supuesto que ya les voy a decir después, la que implique o significa una salida de divisas del país al exterior, signo negativo. Está bien lo que ustedes pensaron, porque ustedes, ¿qué es lo primero que asocian? Bueno, a ver, toda esa producción de soja, por ejemplo, se va, ¿sí? Yo la exporto, la carga, no sé, un barco, lo que fuera, y se va. Pero ¿eso qué me implica? Estos 500.000 que yo puse acá, Claro, entran. digamos, es divisa, son dólares, no son kilos o toneladas de soja. Entonces está bien, porque por supuesto que no me van a regalar los 500.000 dólares, sino lo reflejaría en transacciones unilaterales. Yo vendo cereal y como contrapartida me pagan, ¿sí? X dinero en moneda extranjera. Entonces, si bien yo, o sea, ese cereal sale del país al exterior, pero ¿qué me implica? ¿Que entren o que salgan esos 500.000 dólares al país? Entran. Entran, ¿sí? Sale la mercadería, pero entran las divisas. Entonces, ¿cómo voy a registrar estos 500.000? ¿Positivos o negativos? Positivos, ¿sí? Y ahora yo ya lo extrapolo, digamos que, yo les puse este ejemplo, pero cualquier exportación de bienes, toda exportación de cualquier bien, la vamos a registrar con signo positivo. Porque si bien los bienes obviamente salen del país porque se venden al exterior, pero eso implica un ingreso de divisas. Que después vamos a ver que esos 500.000 dólares puede ser que me los remitan en efectivo o que yo pacte una financiación. Entonces por ahí no entran esos dólares, pero yo tengo un derecho a cobrarlos y en algún momento van a entrar, ¿sí? Entonces, toda exportación de bienes la vamos a registrar con signo positivo. Por supuesto, toda importación de bienes la vamos a registrar con signo negativo. Porque si yo compro un bien en el exterior, compro ese bien, ese insumo, no sé, esa camioneta, lo que fuera, pero me va a implicar que tengo que hacer un pago a la empresa a la que se lo compro. Nosotros cuando vimos la fórmula igual poníamos más exportación, menos importación. Bueno, ahí en realidad vos decís en la fórmula del PBI. Claro. Más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Eso igualmente tiene una partecita que ver con esto que la vamos a ver en un ratito. Pero no lo mezclen con PBI, porque acá yo lo que estoy registrando quiero hacer la balanza de pagos de Argentina para el 2020, lo que voy a registrar son todas las transacciones económicas entre residentes del país con el resto del mundo. O sea que, pero sí tiene que ver con eso. Y de hecho, fíjense que yo después voy a tener un saldo vamos a suponer que las importaciones de bienes son por 200.000 dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué saldo me va a quedar de la balanza mercancías? 300. Bien, me va a quedar 300.000 positivo, ¿sí? ¿Qué significa que el saldo de la balanza mercancías me queda 300.000 dólares positivos? Que yo tengo superávit por balanza mercancías. ¿Esto qué significa? Que entraron más dólares por transacciones de bienes que los que salieron por importaciones, ¿sí? Podría ser el caso que la balanza mercancías me quede en cero cuando es exactamente idéntico el valor
de las importaciones que de las exportaciones, o también me podría quedar negativa, ¿sí? Porque importé mayor cantidad en divisas de lo que exporté. Acá falta, digamos, la contrapartida, pero yo acá me quiero enfocar en que entiendan cómo registro por cuenta corriente, ¿sí? Pero acuérdense que todo tiene como su contrapartida. Después pasa lo mismo con la balanza servicios. Si yo, por ejemplo, me voy de vacaciones a Brasil y hago gastos de turismo por $5.000, ¿eso sería una exportación de servicios o una importación de servicios? Importación. Perfecto, sería una importación de servicios, ¿y eso qué estaría implicando? ¿Una salida de dólares del país o una entrada? Una salida. Perfecto, entonces ¿qué signo le pongo? Negativo. Perfecto. Entonces acá lo mismo, toda exportación de servicios, signo positivo, toda importación de servicios, signo negativo. Pero siempre ustedes tienen la pauta esa. Toda operación que yo tenga que registrar en la cuenta corriente de la ABP, si me implica o significa una entrada de dólares, positivo. Si implica o significa una salida de dólares, negativo. Bueno, y lo mismo pasa en rentas de la inversión, ¿sí? Vieron que yo les decía, bueno, a ver, acá, yo para no hacer tan grande la balanza de pagos, ustedes acá podrían poner intereses, y como un subrubro dentro de intereses, podrían poner intereses cedidos o perdidos, intereses ganados o cobrados, ¿sí? Ahí van a poner uno positivo, uno negativo, y el saldo va a ser intereses. Yo no quise armarla tan grande porque es como que ya visualmente es como que se complica más. Pero tranquilamente lo pueden hacer, sobre todo cuando están practicando, cuanto más aclaren y pongan todo, mejor. Entonces, acá yo dentro de intereses, dijimos que iba a tener intereses que van con signo negativo e intereses que van con signo positivo. Si el país recibió un préstamo, ¿sí?, de un organismo extranjero, y se devengaron intereses, esos intereses que se devengaron por esa deuda que tiene el país con el exterior, ¿van a ser intereses ganados o intereses perdidos? Perdidos. Perdidos. Entonces, ¿eso qué va a implicar? ¿Salida o entrada de dólares en concepto de intereses? Una salida. Entonces va con signo negativo, ¿sí? En cambio, si el país prestó al exterior y se le devengan intereses a su favor, van a ser ganado positivo. Y van a ir positivos, perfecto. Ahí vamos a contabilizar todos los perdidos, todos los ganados, y de ahí va a salir que el rubro intereses me puede quedar positivo, negativo o nulo. Y lo mismo con las utilidades y dividendos. Si una empresa hizo hace 10 años una inversión en una empresa en el país, se le van a ir devengando utilidades a su favor. Entonces, esas utilidades nosotros en nuestra balanza va a ser menos, ¿sí?, porque la tenemos que mandar. Y si un residente hizo una inversión en el extranjero y eso le reporta dividendos y utilidades, signo positivo. Lo mismo el ejemplo con otras rentas, y por ejemplo en transacciones unilaterales, si el país recibe una donación, ¿sí?, de dólares del exterior, eso implica que van a entrar esos dólares porque nos lo donan por X motivo. Eso va a ir con signo positivo. Lo mismo si un residente de nuestro país tiene el derecho a percibir una jubilación o una pensión del resto del mundo, eso también va a ir con signo positivo. Y obviamente las jubilaciones que paga el Estado argentino a no residentes o las donaciones que realiza el país al resto del mundo, signo negativo. Acá adentro ustedes van a tener varias operaciones y de ahí les puede quedar positivo, negativo o nulo. No me quiero olvidar de cuando veamos ejemplos de registración, darles el ejemplo, porque hay veces que cuando por ahí la donación es en efectivo, es de una forma que se registra, pero hay veces que las donaciones no son en dinero, son en especie. Se donan colchones o se donan, no sé, algunos bienes con un determinado valor.
Eso háganme acordar cuando veamos los ejemplos. Ahora no los quiero marear más de la cuenta. Entonces, hasta acá me interesa que tengan bien en claro los rubros de la cuenta corriente, cómo se componen esos rubros, y esto que es básico, ¿sí? Que ustedes siempre piensen cuando tengan que registrar algo, es si implica una entrada o una salida de dólares. Porque eso les va a determinar negativo o positivo, y si le erran en eso, por ahí dicen, ay, la cuenta corriente es superavitaria y resulta que estamos en menos 1 millón, ¿sí? Entonces, eso es importante. Bueno, visto esta cuestión de la cuenta corriente, pasamos a la cuenta capital y financiera. Acá en la cuenta capital y financiera, fíjense que tenemos como 3 grandes sectores económicos. El sector privado no financiero, que acá estarían todas las personas físicas y las empresas, excepto las financieras, o sea, las entidades financieras. Después tenemos el sector público no financiero, acá estaría el sector público en sus diferentes dimensiones, sector público nacional, provincial, municipal, menos, digamos, las empresas del sector público financieras. Por ejemplo, Banco Provincia y Banco Nación estarían en sector financiero, porque acá se aclara. Lo mismo, por ejemplo, los bancos privados estarían en sector financiero, porque justo acá se exceptúa en sector privado, no financiero, sector público no financiero. Todo lo financiero, público, privado, mixto, lo vemos acá en sector financiero. Acá una cuestión importante a tener en cuenta también, esto presten especial atención, acá también vamos a ver como un tip para ver cómo registran. Bueno, acá por supuesto nosotros, fíjense que ya no tenemos la operatoria, sino tenemos como el sector. Por supuesto que cada uno de estos sectores, para que yo registre en balanza de pagos, tiene que ser el sector, por supuesto, local, y realizar una operación con un privado o una empresa o un público del resto del mundo, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que tener en cuenta para ver en qué lugar registramos es ver el factor residente en cuál de estos lugares está. Entonces vamos a suponer que en el ejemplo yo les digo el sector, no sé, una empresa privada de nuestro país recibe un préstamo del Banco Nacional de China por $1 millón. Entonces, ¿es una operación entre un residente y un no residente? Sí, la registro. Ahora, ahí a ustedes se les puede plantear la duda, bueno, a ver, la empresa sería sector privado no financiero, pero a ver, la plata se la manda el Banco Nacional de China, que es sector financiero, ¿dónde la registro? Entonces nosotros estamos registrando la balanza de pagos de nuestro país para un periodo. Entonces lo que va a determinar si yo pongo en sector privado o en sector financiero es el factor residente, si es privado o financiero. Acá en este caso, ¿dónde les parece que iría? Es la empresa, o sea, la nuestra, la que tenemos que considerar en privado. Perfecto, entonces esa operación la registramos en sector privado no financiero. En la balanza de pagos de China irá en sector financiero, ¿sí? Pero nosotros nos regimos por el factor residente, ¿sí? En cuál de esos 3 grupos está. Básicamente, para que no se hagan demasiado lío, las operaciones que vamos a registrar en esta cuenta capital y financiera son aumentos o disminuciones de pasivos. Ejemplo, este ejemplo del préstamo que yo les decía, o, a ver, vamos a suponer que les digo, una persona física residente en nuestro país compra un departamento en Miami, ¿sí? Entonces, cuando se involucran activos y o pasivos con el exterior, nos vamos a la cuenta capital y financiera. Y el tip que les decía es este, anótenlo. Vamos a registrar con signo positivo en cuenta capital y financiera todo, encima ya se nos está por cortar, justo queda como el suspenso. Vamos a ver si llegamos a la definición. Entonces, todo aumento de pasivos
y o disminución de activos con el exterior, va con signo positivo. Y por supuesto, toda disminución de activos, no, todo aumento de activos y o disminución de pasivos con el exterior va con signo negativo. Y si ustedes se ponen a pensar, tiene un paralelismo con lo que vimos con el tip que yo les dije en cuenta corriente. Acá también se presta el caso que lo interpretan al revés, porque uno dice, ay, bueno, pero si yo me compro un departamento en Miami, ay, el país tiene más activos en el exterior y está bueno, y es verdad, porque yo después aparte lo puedo alquilar.